Esta noche, y luego de tantos frentes en los que se ha visto involucrado, digo yo, por su intervención a favor de la defensa de los derechos de la gente, el señor defensor del pueblo, Armando Otálora, lo he invitado para que hablemos, conversemos de paz, de cárcel, de justicia y de otros temitas. Doctor Otálora, bienvenido, buenas noches. Vlado, muy buenas noches y un saludo cordial a los televidentes. Bueno, yo no sé por dónde empezar a hablar con usted. Es la segunda vez que está en este programa y la vez pasada nosotros hablábamos de la gran tarea pendiente que había con el tema de las cárceles, que es un tema que a mí me preocupa, me conmueve, me da piedra, porque aquí creemos que todo se arregla con cárcel, pero cuando vemos la situación carcelaria de este país es poco menos que deprimente, es para cortarse las venas. Por un lado. Por otro lado está lleno de gente a la cual no se le hace juicio, a la cual no, simplemente se manda a la cárcel porque sí, porque un juez determina que así debe ser. Y las cárceles no están preparadas para toda la gente, todas las cárceles. ¿Hay alguna cárcel en Colombia que no tenga exceso de población? Sí, hay una cárcel modelo que es muy bonita, que es de construcción reciente, que se llama El Pedregal en Medellín, que es la cárcel tipo, ese es el ideal de todas nuestras cárceles. La cárcel moderna, cero hacinamiento, allá uno encuentra, allá hay mujeres y hombres, obviamente en pabellones diferentes, pero encuentra uno con agrado sentarse en la panadería, comerse un pan en la panadería de la cárcel, encuentra unas lavanderías organizadas. Ese sería el ideal de las 138 cárceles. Lamentablemente hasta ahora vamos con una y algunas otras que son de máxima seguridad que también tienen un buen régimen. Pero la mayoría está en infraestructura muy mal, en personal muy mal, en falta de acceso a salud, en falta de acceso a algo que es elemental, Vlado, que es la resocialización. Toda la sociedad, los medios que recogen ese clamor de la sociedad registran que una persona que le dieron libertad a los 8 días está cometiendo un nuevo delito. Pues claro, porque el Estado nunca se preocupó a capacitar a ese señor, a enseñarle una profesión, un arte, un oficio, un deporte, a formarlo para regresarlo a la sociedad. No, allá los hacinan unos encima de otros y no hay acceso absolutamente a nada, ni a los mínimos vitales, ni a los elementales servicios de salud, todo. Entonces, eso es lo que vemos a diario en la sociedad. Una cárcel como la del Pedregal, ¿cuánto tiempo se demoraron haciéndola? Esa cárcel creo que fue algo así como 2 años y medio, 3, con tecnología, ayuda americana, tengo entendido, y tiene una infraestructura muy bien montada. Lamentablemente, ahí en Medellín encontramos esas dos caras. Por un lado encontramos el Pedregal y por otro lado Bellavista, que los índices de hacinamiento son gravísimos y la problemática interna, qué decir. Que además tienen unos nombres Bellavista, y que sí, ni de Bella ni de Vista, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa muy irónica y muy paradójica. Pero bueno, ¿qué está haciendo? Usted, yo lo veo como muchos colombianos en los noticieros, pidiendo que se tomen medidas, pidiendo que se haga algo efectivo a favor de los presos de este país. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Lo están oyendo? ¿No le paran bolas? ¿El Ministerio de Justicia, el IMPEC? ¿Qué está pasando? Esta problemática nosotros permanentemente pasamos ya la etapa de solicitarle cordialmente al gobierno y hemos ido a otras etapas que es la judicialización. Para poder ser escuchados nos ha tocado a través de los jueces de la República interponiendo acciones de tutela. Y a través de acciones de tutela hemos cerrado centros carcelarios en su totalidad o de manera parcial, que en muchos de esos escenarios, Vlado, ha sido lamentable porque ha sido más grave el remedio que la enfermedad. Me explico. Clausuran un centro carcelario para enfrentar esos problemas de hacinamiento que hay adentro. Pero no contábamos con que esas personas que no van a ser recibidas en ese centro carcelario
van a estar en unas estaciones de policía, en unas URIs, en unas condiciones aún más indignas, porque son sitios que no fueron construidos ni preparados para tener personas 2, 3, 4 meses. Hemos encontrado en los medios de comunicación, ustedes han registrado cómo personas condenadas por homicidio llevan 3, 4 meses durmiendo en un CAI móvil, durmiendo en un planchón, durmiendo en un parque a un poste. Porque en esas cárceles, por orden de un juez, no están recibiendo más internos. Luego, la problemática es de toda naturaleza. Recientemente la Honorable Corte Constitucional recogió un número importante de tutelas, decretó el estado de cosas inconstitucional, le dio unas tareas específicas al gobierno. Estamos a la espera de que obedezcan esos imperativos de la Corte. Hay otro número importante de tutelas que ya fueron también seleccionadas por la Corte, 19 tutelas, esperamos otro pronunciamiento. Yo como defensor del pueblo ya he agotado todos los estándares jurídicos que trae nuestro país, nuestro Estado, y de no encontrar eco, pues me tocaría ir a escenarios internacionales como sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué podría, digamos, si usted pudiera poner en papel, en unos puntos muy específicos, qué podría hacer el Estado, el gobierno colombiano, para, en una situación de choque, aliviar la situación de los presos de este país? El estado de emergencia carcelaria que se lo he planteado al gobierno, todo el tiempo que hago referencia a las cárceles le hago solicitud al gobierno que le va a dar facultades extraordinarias, no solo para producir normas de choque, sino para buscar los recursos y enfrentar ese escenario. Aquí hay que hacer una pedagogía para la sociedad en ese escenario. En todas las cárceles del mundo, en las sociedades más desarrolladas y más avanzadas, el procesado enfrenta el proceso estando en libertad. Solo en casos excepcionales, muy excepcionales, en delitos de alto impacto para la sociedad, se ordena un internamiento en centro carcelario. Nosotros tenemos una sobrepoblación de 40.000 internos. Hoy en día, de los 119.000 internos que tiene nuestro país, 42.000 están en condición de procesados. ¿Sabe qué problemática tiene eso, Vlado? Que además de desconocer el principio de inocencia, trae además de la violación de derechos humanos, trae unos impactos económicos. El Estado colombiano, al día de hoy, en demandas en el Consejo de Estado por personas que están privadas de la libertad, que posteriormente un juez de la República decreta una sentencia absolutoria o revocan la condenatoria de primera instancia, demandas por 23 billones de pesos, que a todos los colombianos nos toca de nuestro bolsillo pagarle a una persona que la privaron de la libertad 1, 2, 3, 4 años y que posteriormente el juez le dijo, usted no era responsable o no le pude demostrar su responsabilidad, que es peor, por la inoperancia o por la cantidad de trabajo que tienen los organismos de inteligencia, de policía judicial, en fin. Bueno, doctor Otálora, este tema de las cárceles y de toda esa, del hacinamiento, de la insalubridad, de la falta de socialización, que se supone que es lo que debería ser una cárcel, ¿dónde arranca? ¿Arranca con las condenas? ¿Arranca con los jueces que están mal informados o que son caprichosos y no tienen miramientos para arrestar o para simplemente mandar a detener personas? ¿Dónde arranca todo ese círculo vicioso? Son una suma de problemas que congestionan el sistema. Una suma de problemas que van de lo siguiente. Aquí sufrimos, y eso lo sabe todo el mundo, de un populismo punitivo. Creemos que todos los problemas de nuestra sociedad los solucionamos con un tipo penal, con incrementar penas y con mandar a todo el mundo a la cárcel. Ese es hacerle el trabajo fácil al Estado. Al Estado no hay que hacerle el trabajo fácil, al Estado hay que exigirle educación, preparación de nuestros jóvenes, estar pendiente de ellos, de darles el Estado, suministrarles todos esos medios y todas las garantías y no hacer la tarea más fácil de volver eso un delito y a todo el que se porte mal lo mando a la cárcel. Ese no es el escenario. Y le dan esa tarea a la rama judicial. Los que hemos toda la vida hecho parte de la rama judicial, a la rama judicial se le dan unas tareas lejos de lo que se le debe dar al tratamiento de una empresa. La rama judicial es una empresa como cualquiera. Vlado, si uno está en una empresa particular y quiere abrir una nueva línea de negocios, ¿qué hace? Pues me preparo, tecnifico, busco el personal para sacar una nueva línea de negocios. Con la rama judicial no ocurre lo mismo.
Aquí sacamos 3, 4, 5 tipos penales, incrementamos penas y les damos a ellos con la misma logística, con el mismo número de personas, administren eso. Entonces, ¿qué hace un juez? ¿El delito de moda cuál es? Pues hago a un lado todo lo que tengo que hacer y me pongo a investigar el nuevo delito de moda. De ahí la congestión, de ahí la cantidad de demoras. Pero como si fuera poco, Vlado, la semana pasada se escogió la tutela número 5 millones en la Corte Constitucional. Es una de las mejores herramientas que trajo nuestra Constitución política. En el año 91 se presentaron 10.900 tutelas. 10.000. En el año 2014, ¿sabe cuántas tutelas vamos? En 498.000. Estamos llegando a medio millón de tutelas. Eso demuestra la ineficiencia del sector público, que tiene que los ciudadanos acudir a un juez para que me respete los derechos, y esa tarea también la hacen los jueces de la República. Entonces tenemos congestionados los tribunales y los juzgados porque no estoy haciendo lo que me toca hacer, que es dictar sentencias penales, laborales o civiles, sino estoy resolviendo tutelas, estoy resolviendo otra clase de cosas. Pero además hay otro agravante, y es que esas tutelas se hacen no solo contra empresas o instituciones del Estado, sino contra las empresas de salud, es la más típica, pues, que ellos descaradamente le dicen a uno, no, eso le toca con tutela, sabiendo que de todos modos lo tienen que hacer. Usted lo ha dicho, Vlado, el segundo índice de tutelas en nuestro país, que en agosto nosotros todos los años hacemos una publicación en tema de tutelas y cogemos EPS por EPS y les hacemos un reconocimiento a las que han mejorado y las que prestan un buen servicio y les hacemos una sanción social a las peores EPS que solo funcionan a través de tutelas. De las 498.000 tutelas, 118.000 fueron por temas de salud, es decir, el 23% de esas tutelas corresponden a un ciudadano que para que le den una cita médica, una intervención quirúrgica, el suministro médico o una cita con un especialista, les ha tocado acudir a un juez de la República. Bueno, y ante ese panorama, usted como defensor del pueblo, ¿no se siente impotente, no se siente disminuido, no se siente? Porque uno dice, bueno, uno hace, porque igual usted no puede hacer nada distinto de encender alarmas y estas cosas, pero no tiene dientes, la Defensoría. Sí, la sanción, la herramienta por naturaleza del defensor del pueblo, el ombudsman como nació en Suecia, es la magistratura moral, es la denuncia pública, pero hoy estamos siguiendo a otros escenarios. Hoy estamos haciendo audiencias defensoriales donde convocamos a todas las entidades públicas, se les hace una radiografía del problema y se les hacen unas recomendaciones en un término prudencial. Si en ese término prudencial no han acogido estas recomendaciones, iniciamos las acciones disciplinarias, penales o judiciales correspondientes. Pero obviamente convocando a otra institución. Eso es un tema importante, pero además la Defensoría del Pueblo hoy en día cuenta con 4.100 defensores públicos, que son los que están asesorando a lo largo y ancho del país, en todos los municipios de Colombia, al ciudadano. ¿Para qué? Para interponer las tutelas, para interponer las denuncias. Luego esa es la herramienta que nosotros tenemos y que hemos encontrado el respaldo de los jueces de la República, quienes a través de una tutela garantizan los derechos de los colombianos. Pero ustedes terminan siendo víctimas de ese círculo vicioso, porque entonces a ustedes les toca acudir a la justicia y la justicia está congestionada, los tribunales están atiborrados de trabajo. Pero hay herramientas como la tutela que los jueces son muy respetuosos de esos escenarios. Entonces, un juez es muy respetuoso de los términos de la tutela y nosotros en 10 días tenemos una respuesta positiva o negativa de un juez de la República en temas de tutelas, pero tenemos la respuesta. Y con todas las tutelas que les llegan a los jueces, ¿a qué hora se evacúan todo eso? Ese es el tema y es del clamor que nosotros hacemos al gobierno nacional en defensa de la rama judicial, porque es que con un mismo equipo de gente, todos los días se le dan más funciones, todos los días hay más demanda de justicia y tiene el mismo presupuesto y el mismo número de funcionarios. Debería haber unos juzgados de tutelas, mire, por llamarlos así, ¿o no? Sí, es lo que nosotros hemos planteado. Por la demanda que hay ahorita, hay que crear la jurisdicción constitucional, es decir, unos jueces que su función exclusiva sea precisamente atender tutelas y que sean jueces preparados y formados para esa clase de eventos constitucionales. Eso está en mora al gobierno de pensar en esos escenarios, de empezar a hacer las primeras pruebas pilotos en las ciudades que más tienen demanda de tutelas. Este gobierno concretamente, o estos dos gobiernos del presidente Santos, han avanzado en ese sentido, en el sentido no solamente de
aliviar la situación carcelaria, sino también de aliviar la situación de la rama judicial? Yo diría que ha avanzado en legislativamente modernizar y actualizar, y hay leyes muy interesantes, muy importantes. El Código Único del Proceso, ahorita recientemente salió aprobada la Fuero Penal Militar que actualiza esa jurisdicción, la jurisdicción disciplinaria, pero lamentablemente como defensor del pueblo sí debo decir que el gobierno se ha rajado en el tema carcelario. Ese es un tema que hemos hecho todas las denuncias, todas las tutelas que ustedes se imaginen, y lamentablemente el gobierno no le ha dado la importancia que eso requiere. Se queda uno sin qué decir, ¿no? Se queda uno sin ganas no sé, le dan a uno ganas de ponerse a llorar, porque es que da grima todo lo que vemos, y ese embotellamiento, la gente fregada sin una cirugía, la gente fregada sin poder ver que una persona que entra a una cárcel por, no sé, por un accidente de tránsito que a cualquiera le puede pasar en cualquier circunstancia, termina detenido junto a un secuestrador, junto a un violador, y ahí este detenido del accidente termina siendo víctima de ese sistema horrendo y termina convertido en delincuente para poder sobrevivir entre otros delincuentes de mayor calaña. Usted lo ha dicho, Volado, pero además en los países desarrollados, una persona que cometa un accidente de tránsito no debería estar en la cárcel, porque son delitos eminentemente culposos, salvo las causales de agravación desde quien lo haya cometido bajo el influjo de bebidas embriagantes o el que se haya fugado y no haya prestado la asistencia. Pero los demás deberían estar en la calle. Eso existe en todas las sociedades del país. Aquí queremos a todos los que cometan un accidente queremos verlos en la cárcel. Y ese es un tema de pedagogía social, eso genera dolor, tristeza y todo, pero debemos entender. Mire el drama que hay ahora, que es un drama durísimo, el niño que murió ahogado en la piscina. Mire dónde vamos ya. Se suicidó vamos en otros escenarios cuando es un delito eminentemente culposo. Todos nos solidarizamos con la muerte del menor, pero ese es un delito culposo. Que no tenía que pagar un funcionario con su propia vida, ¿no? Exactamente. En NSN llegó la hora de hablar con Jorge Armando Otálora en blanco y negro. ¿Metro o bicicleta? Metro. ¿Cine o teatro? Teatro. ¿Frijoles o lentejas? Frijoles. ¿Peñalosa o Mocus? Los dos son muy buenos, pero cualquiera de los dos está bien. Parece político este man. Sí, no, ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? Teléfono. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? Colombianitas. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De mi mamá. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Café o chocolate? Café. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Amigas o amigos? Amigas. ¿Novela o cuento? Novela. ¿Rubias o morenas? Rubias y morenas. De todo. ¿Drama o comedia? Drama. ¿Tierra fría o tierra caliente? Tierra fría. ¿Dialogar o guerrear? Dialogar. ¿El tiempo o semana? Cada semana trae su tiempo. ¿Obregón o Botero? Botero. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Hablar o escribir? Escribir. ¿Fiscalía o procuraduría? Fiscalía. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Dieta o ejercicio? Ejercicio, todo. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribe o Santos? Con los dos he trabajado y son, desde su óptica, tienen su aspecto democrático. Esto ha sido En Blanco y Negro con Armando Otálora. Muy bien, señor defensor del pueblo. Ya casi nos toca cerrar esta entrevista, pero yo quiero
que usted en estos casi 3 años que lleva en la Defensoría del Pueblo, me haga hagamos un corte de cuentas. Sí. Usted estuvo aquí casi cuando empezó, un poco Sí. tiempo después. Y ahora, ¿usted qué cosas satisfactorias cree que ha logrado en la Defensoría? Primero, un aspecto interno de la Defensoría y es lograr motivar a los funcionarios. Segundo, lograr del Congreso y del Gobierno Nacional un acompañamiento, porque la institución desde su creación nunca había sido reestructurada, se reestructuró para fortalecerla en presencia con personal en todos los municipios y presupuestalmente hacer una institución más visible a nivel nacional. Eso es un tema muy importante. Y segundo, ya en el tema de los derechos humanos, lograr el acompañamiento de los medios de comunicación en la visibilización de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Lograr denunciar desde los problemas ambientales en el sitio más apartado de nuestro país, a lograr denunciar el tema de la desnutrición y muerte de indígenas en La Guajira, pasar a la problemática de todo, la costa pacífica, del Chocó, de Buenaventura, de toda esa situación humanitaria, de todas esas crisis, lograr denunciar y convocar el tema de la salud. Se han hecho muchos escenarios. Retos, claro. Hay uno que es el reto y es la problemática, es el cáncer de nuestro país si el Estado en conjunto no reacciona, la minería ilegal. Lo que no pudo el narcotráfico, lo que no pudo la guerrilla con sus masacres, ni los paramilitares con sus masacres, lo va a lograr la minería ilegal en nuestras regiones, va a desaparecer nuestras regiones. Y eso lo he venido denunciando cada que puedo en el Congreso de la República y en otros escenarios. Y el ministro del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas, ¿están trabajando mancomunadamente con usted? ¿Están parando bolas a esas alertas que usted está encendiendo? No, tanto que no hemos encontrado. Mañana voy a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los artículos. Tenemos que hablar, que vamos a salir dentro de 8 días. Ah, bueno. Entonces puedo decir que retomar. Sí. Entonces, retomo la pregunta, Anita. Sí. ¿Y usted ha encontrado eco a sus denuncias en el Ministerio de Minas y en el Ministerio del Medio Ambiente? Yo creo que el Estado no ha reaccionado de la manera adecuada. Esa problemática del medio ambiente, de la minería ilegal, es un problema social de tal importancia que los mismos ciudadanos ven en esos escenarios una forma de ingresos y de sobrevivencia. Luego, además de abolir esta minería ilegal, hay que llegar con unos planes de política pública para esos ciudadanos que hoy están viviendo de ese escenario. Luego no hemos encontrado, por eso recientemente presenté una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo del Código Minero que me parecía tenía un salvoconducto para delinquir. Es decir, que toda esa minería ilegal que esté en proceso de legalización no podría ser supervisada por el Estado y, lo que es peor, no podría ser objeto de acciones penales. Me parece que el Estado no puede permitir esos momentos de que los ciudadanos puedan estar fuera de la órbita del Estado, de la supervisión, y lo que es peor, fuera de la órbita penal. Luego, le voy a pedir a la Corte Constitucional que declare inconstitucional esa norma y, muy por el contrario, que el Estado esté presente en toda esa minería. Recientemente tuvimos una catástrofe en Río Sucio donde perdieron la vida una serie de colombianos porque el Estado no estaba haciendo la presencia ahí. Bueno, doctor Otálora, una última pregunta ya para irnos, y es, usted fue vicefiscal, ahora defensor del pueblo, que le queda un poquito más de un año en su cargo. ¿Qué va a hacer después? Para mi oficina, ustedes encontrarán que en el reciente equilibrio de poderes, a lo último decidieron inhabilitar al defensor del pueblo para que no puedan ocupar ningún otro cargo una vez termine mi mandato por un año. Luego volveré a donde siempre he estado, que es mi oficina particular, si Dios lo permite. Bueno, pues le deseamos mucha suerte y espero que al cerrar su gestión vuelva y nos visite por acá, a ver si esta situación ha mejorado en la defensa de los derechos humanos. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido y esta es su casa. Gracias a ustedes por la invitación y siempre me siento como en mi casa. Muchas gracias.